en delitos y pecados, ahora tenemos vida eterna. El Señor nos ha librado de la muerte espiritual y de la muerte eterna, porque la muerte física posiblemente todos cursemos ese momento, aunque tal vez algunos no pasemos o no lo pasen, pero está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Estaba estudiando lo que es la muerte, por eso les hablé de la vida antes. La muerte, hermanos, en Génesis 2:17, el Altísimo Elohim le dijo a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. El Altísimo Elohim no le puso tiempo de vida a Adán en el huerto. En el huerto del Edén, Adán pudo haber vivido millones de años, porque los cielos, los científicos dicen que tienen millones de años, y la tierra también tiene millones de años. Y es cierto, porque en los días de la creación, si usted estudia Génesis 1, los días de la creación, el primer día no se menciona. Solamente se menciona que Elohim creó los cielos y la tierra, y después dijo sea la luz, fue la luz, y fue el primer día. Pero ahí hay un gran misterio en todo ello. El asunto está que los cielos y la tierra tienen millones de años. Y Dios le dijo a Adán: el día que comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, te mueres. Los teólogos le llaman a ese evento conciencia sexual. En Génesis 3, del 3 al 6, usted sabe el relato cuando empieza a hablar la serpiente, que no era una culebra. Dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, la Biblia le llama que son nombres. En Apocalipsis le llama que son nombres. No era una serpiente literal, no era una culebra, eran nombres del ser maligno llamado Luzbel, el querubín caído. Eso lo dice Apocalipsis 19 y Apocalipsis, que los 4 nombres del dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Mire qué dice Apocalipsis, para que entendamos que no fue una culebrita literal. Dice: capítulo 20, verso 1: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La serpiente en el huerto no era una culebra. Son los nombres, 4 nombres de Luzbel, el ángel caído. Amén. No era una culebrita. 4 nombres de la serpiente, dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Apocalipsis 20, 1, 2. El asunto está que en Génesis 3, del 3 al 6, la serpiente antigua, con cara de querubín, porque los querubines, según el rango de Luzbel, tiene 4 rostros: rostro de buey, rostro de hombre, rostro de águila y rostro de buey, águila, hombre y ¿cuál era el otro? Son 4: toro, águila, hombre y ¿cuál era el otro? Son 4 rostros. No traje escrito ese texto, pero tiene 4 rostros: hombre, buey, águila. ¿Cuál es el otro? Al rato se los explico. Lo dice Ezequiel 1:10. Bueno, el asunto está que el querubín con forma de hombre conquistó a Eva y la engañó y tuvo sexo con ella, y nació Caín, el hijo del maligno. El asunto está, hermanos, que en el verso 19
Y el verso 22 de Génesis 3, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás tu pan, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y después Dios no permitió que Adán se quedase en el huerto para que no alargase su mano y tomase del árbol de la vida, porque si hubiera eternizado el pecado en la santidad de Dios. Por eso Dios dijo: no permito que Adán se quede en el huerto. Lo sacó después que desobedeció. No quiero detenerme en esos textos porque voy más adelante a lo que es hablar de lo que es la muerte. Pero la Biblia dice que Dios le dio un decreto a Adán: el día que comas del árbol te mueres. Pero Adán no se murió físicamente. Adán murió espiritualmente. Génesis 5:5 dice que Adán murió a los 930 años. O sea que después que Adán pecó contra Dios, siguió vivo, pero siguió muerto. La primera muerte en la Biblia es la muerte espiritual. La segunda muerte es la muerte eterna. Esa es la peligrosa. El que muere físicamente ya no tiene remedio. El que murió sin reconciliarse con el Señor solo le espera condenación eterna. Mientras estamos en vida, hermanos, estemos siempre confesándole al Señor: perdóname, yo me reconcilio contigo, Señor, perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres, Señor. Porque desde que nos muramos y cerremos los ojos, ya no hay tiempo de ponernos a cuentas, ya no hay tiempo de arreglar nuestra vida con nuestra pareja, con la iglesia, con nadie, ni con nosotros mismos. Esto es muy delicado, muy profundo. Entonces dice la Biblia que cuando Eva pecó, desobedeció y le dio a Adán. Hemos hablado de eso en otras ocasiones, que no fue un fruto que se comió Adán y Eva, porque no existe un árbol que se llame árbol de ciencia del bien y del mal. Cuando la Biblia habla de árboles, representa seres espirituales, sean caídos o buenos. Por eso dice un salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tanto los buenos como los malos representan árboles. Luzbel en Ezequiel es representado como árbol. Entonces, hermanos, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, que fue pecado de desobediencia sexual. Y nació Caín, dice 1 de Juan, hijo del diablo. Así lo dice en hebreo y en griego. A nosotros nos dicen otras cosas. Vamos a hablar de lo que es el pecado. Ahora vamos a Romanos 5. Dice la Biblia que en Adán todos murieron, primero espiritualmente, pero en Cristo Jesús existe la justificación de la vida. Romanos 5:12, mire lo que dice la palabra, lo voy a leer. Romanos 5:12, no quise detenerme tanto en el pecado, en Adán ni nada de ello, ya lo hemos oído. Pero mire que dice Romanos, es que esto es glorioso, hermanos. Lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que valorarlo. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, por Jesucristo, por Yeshua Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. O sea que nosotros recibimos justificación de vida por Cristo, hermanos. Desde que Adán pecó, la muerte entró al mundo y cayó a toda la humanidad. A todos. Sobre todos. Por cuanto todos pecaron. Hasta María estaba en pecado. José, Abraham, Pedro, todos estaban en pecado. El único que nos vino a justificar a todos fue nuestro Señor Jesucristo. En Adán todos murieron, todos morimos. Pero en Cristo todos somos vivificados. Bendito es el Señor. Somos justificados por vida. Ahora bien, esto es glorioso, hermanos. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es glorioso. Mire que dice Juan 3, 16 al 18. Alguien que lo lea. Mano Werner, Juan 3, 16 al 18 y verso 36. Por eso el que no acepte a Jesucristo, el que no acepte a Yeshua HaMashiach, está condenado. Sea judío, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea musulmán, sea católico, quien sea, el que no acepte a Jesucristo y no viva conforme al Evangelio, está condenado. Anoche les hablé que el Evangelio es la palabra del Señor. El Evangelio es la doctrina de Cristo. Pero el Evangelio es el mandamiento que el Padre nos dio, que son leyes, estatutos y decretos para que vivamos en ellos. Por eso, hermanos, va a haber mucha gente condenada porque creen no conforme la palabra. Les repito, aceptar a Jesucristo es bueno, el sacrificio en su sangre, pero es mandamiento amar a su nombre. Es mandamiento amar el nombre de Jesucristo. El nombre de Yeshua HaMashiach, el mandamiento. Primera de Juan lo dice. Pero ahí dice, hermanos, en Juan 3, 16, hermano Werner, al 18. Del 16 al 18. Sí. Oiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que por él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 36. El que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Cristo. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de María, Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. El que cree en Mashiach Yeshua tiene vida eterna. El que no cree es condenado. Lo dice la Escritura. Por eso, hermanos, hay muchos ateos, agnósticos, mucha gente que dice, y me puedes probar aquí, me puedes probar esto. Esto es un acto de fe. ¿Crees o no crees? Nadie puede probar lo que es la ciencia, hermanos. Miren, ¿quién puede decir cómo se construyó todo el universo, las galaxias? Todo en orden, el tiempo, el espacio, la materia. Todo, hermanos. Todo está dirigido por una esencia divina que el hombre no es capaz de entender. Los cielos cuentan la gloria de nuestro Padre Altísimo.
y anuncia todo en el firmamento. ¿Quién puede hacer eso? Esto no es un sistema de Big Bang que al azar se hizo todo por una explosión. ¿Cómo se separa el día de la noche? ¿Cómo se separa la luz de las tinieblas? ¿Cómo se separan los tiempos? Verano, invierno, otoño, primavera. ¿Cómo se separa todo eso? Hermanos, tiene que haber una mente divina dirigiéndolo todo. Entonces, la muerte entró al mundo por un hombre, por Adán. Adán, alma viviente. Mashiach, espíritu vivificante. Ahora bien, ¿qué es la muerte? La muerte es la cesación de la vida, la muerte física. Dejamos de respirar. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve al Padre quien lo dio. O sea que dentro de nosotros hay un ser espiritual que se llama espíritu, alma y cuerpo. Lo de afuera es el cuerpo, el depósito, el vaso de barro. Dentro de nosotros hay algo que se llama espíritu de vida, el soplo divino que el Altísimo dio. Dice Job, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El entendimiento y la voz, cuando una persona muere, no saben qué es la voz, no saben qué es el entendimiento. Y eso sigue, hermanos, con la gente. Porque cuando se muere la gente, sigue viva su espíritu y su alma siguen vivos eternamente. Nosotros somos inmortales, en vida eterna, y los que se mueren sin Cristo, sin Yeshua, van a la condenación eterna. El polvo vuelve a la tierra, lo que le dijo el Señor a Adán: polvo eres, al polvo volverás. Pero el espíritu, dice Eclesiastés, vuelve a nuestro Padre quien lo dio. El que está en juego aquí es el alma. El alma es el centro de las emociones. Por eso el rico dijo: ¿qué haré? Tengo mucho dinero. Voy a hacer mejores mis graneros. Voy a mandar a hacer un montón de casas allá en mi país. Y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Voy aburrida a la iglesia. Mejor hago dinero. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche piden tu alma, y todo lo que has construido, ¿de quién será? Es mejor que arreglemos nuestra vida con el Señor. No voy a hacer que por estar poniendo la mirada en las cosas del mundo, en los graneros. El rico dijo: voy a hacer mis graneros más grandes. Y el Señor le dijo: ¿quién te ha dicho que vas a vivir más? Esta noche te piden y te mueres. ¿Y lo que has hecho, de quién será? ¿Y para dónde se ve el alma? Hechos 7:59 dice la Biblia que cuando Esteban fue apedreado por causa de predicar el Evangelio, él dijo: veo los cielos abiertos y veo la gloria del Padre y al Hijo del Padre que está a su diestra. Y dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y durmió. Murió apedreado, pero fue salvo. Esteban, el gran siervo del Señor. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen ahí armas de guerra. Hermanos, yo he visto personajes muy millonarios. El que hizo el Apple, la computadora Apple y todo eso, él había tenido millones de dólares, no me recuerdo cómo se llamaba, se me ve el nombre. Pero aunque tenía los mejores especialistas del mundo a la par de su cama, dice la Biblia que ahí no valen armas de guerra. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen ahí armas de guerra. Eclesiastés 8:8. Así que mejor estemos a cuentas con el Señor, hermanos, para que cuando nos llamen a cuentas, estemos a cuentas con el Señor. La Biblia dice, Santiago 2:26, que el cuerpo sin el espíritu está muerto.
Salmo 49:10, tanto el sabio como el necio se mueren. La muerte entró al mundo a través del pecado, Romanos 8:12. A toda la humanidad, la muerte no existía en los planes divinos, pero cuando Adán pecó, la muerte vino de otra dimensión. Y los seres de muerte son tan terribles, hermanos, que la muerte, dice la palabra, que es el postrer enemigo de Cristo, dice Corintios. El último enemigo de Cristo va a ser la muerte. Aún el diablo va a ser lanzado al lago de fuego primero, Apocalipsis 20:10. Hasta en el 20:14 mandan a la muerte al lago de fuego. Es el último enemigo de Cristo. Que el Señor nos ayude. Por eso mire cuánta gente en todo el mundo, en México, Centroamérica, aquí, adoran a la muerte. Pero la muerte tendrá su muerte. La Biblia dice que el diablo que los engañaba, la muerte, el falso profeta, el anticristo, van a ser atados, amarrados y lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea que el Altísimo va a limpiar, hermanos, su era. Y la muerte tiene su muerte. Por tanto, es mejor servirle al Dios de la vida. Amén. Ahora bien, la muerte entró al mundo a través del pecado. Alguien que lo lea, Romanos 5:12. Dos hombres han escapado de la muerte. Enoc, que fue el primero que fue arrebatado y fue traspuesto para no ver muerte, dice Hebreos 11:5, y Elías, que subió al cielo en un torbellino, segunda de Reyes 2:11. Esos dos hombres, hermanos, fueron arrebatados sin ver muerte. Qué privilegio tan grande, hermanos. Pero tuvieron que ser transformados en el camino, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Enoc y Elías fueron traspuestos, fueron arrebatados. Y Enoc era el séptimo de Adán. Era un gran profeta. Y el libro de Enoc lo quitaron de las escrituras porque no le convenía a la iglesia católica. Todos los misterios que habla el libro de Enoc. Profundo. Pero sí existe. Entonces, ¿qué dice Romanos 5:12? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Usted piensa que María fue santa y virgen como dice la Iglesia Católica? No, hermanos. Solo oiga la expresión de María. Cuando le aparece el ángel le dice: no conozco varón. ¿Por qué no le dijo María: todavía no me he acostado con mi prometido? No conozco varón. Quiere decir que en la intención del corazón de María habían posibilidades que hubiese tenido una su aventura. Pero Dios la escogió para ser el vaso de honra. Pero ella no dijo: no me he acostado todavía con José. No conozco varón. Y María tuvo que pagar por su inmundicia conforme la ley 2 tórtolas, una por expiación y otra por holocausto. Conforme toda mujer que daba luz y paría hijo varón o mujer estaba inmunda ante la presencia del Señor conforme la ley, y María tuvo que ir a presentar 2 tórtolas. Era el precio más barato que se pagaba, una por holocausto y una por expiación. Y la Iglesia Católica cambió ese texto para no decir que María era inmunda, sino que dice: y pagó por ellos, por la inmundicia de ellos. Jesucristo no era inmundo porque era el Dabar, el Logos, el Verbo manifestado en carne. La que era inmunda era María, pero la Iglesia Católica, para darle gloria a María a la altura de Cristo, puso a los 2 que eran inmundos. Mire cómo es el diablo mentiroso. Esto es de entender la Escritura. Jesucristo era sin pecado porque era el Hijo de Dios. Pero María sí tenía que pagar por su inmundicia. Toda mujer que daba luz conforme a la ley
tenía que pagar por su inmundicia y tenía que estar en casa. Qué tremendo está eso. Bueno, vamos a avanzar. Así que Enoc y Elías fueron arrebatados para no ver muerte. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Romanos 14:8. Eso quiere decir que ya, hermanos, nosotros, nuestra vida depende del Señor. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Proverbios 14:32, tenemos esperanza, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque hay esperanza de la resurrección de los muertos. La primera resurrección, la que va a suceder cuando suene el final chofar, la final trompeta en 1 Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitan primero. Esa es la esperanza de los santos. Pero Daniel 12:2 dice que hay dos resurrecciones. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, el arrebatamiento. El que no resucite en el arrebatamiento se queda todavía esperando ser resucitado para el gran trono blanco, para condenación eterna. Por eso dice Proverbios, tenemos esperanza, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Proverbios 14:32. Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pero nadie queremos morirnos físicamente. ¿Por qué no queremos morirnos? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque tenemos inseguridad que nos espera al otro lado. ¿Por qué a veces hay inseguridad en nosotros? Porque no estamos bien reconciliados con el Señor. A veces hay algo que no queremos soltar. Hay una anécdota que allá en el África, para cazar los monitos más pequeños, un científico inglés, eso lo escuché muchos años atrás, hizo una cajita de cartón y le hizo un hoyito que cabía a la mano del mono y puso arroz cocido adentro, porque a los monos les gustaba el arroz cocinado. Cuando el monito metía la mano y agarraba el puñado de arroz, venían los cazadores nativos con sus redes y el monito tenía el arroz agarrado, pero no soltaba el arroz y no podía sacar la mano del hoyo de la caja. Y así agarraban a los monitos. La anécdota es, a veces sentimos miedo a la muerte porque hay algo que tenemos que no queremos soltar del mundo, hermanos. Y nos da miedo, Señor, si tú vienes, yo no sé qué va a pasar conmigo. Tenemos que soltar lo que nos detiene, porque tenemos la esperanza de vida eterna, hermanos. Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que estar preparados nosotros. ¿Qué tenemos nosotros agarrado ahí? El arrocito, la cajita que no nos regala. Tómelo espiritualmente. Que el Señor nos ayude. Apocalipsis 14:13 dice que los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos. Ya no va a haber fatiga, hermanos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, el que se aparta del Señor, va por camino de muerte, hermanos. Tan joven que era y se murió. Por eso dice la Biblia, hermanos, hay unos que están pidiendo justicia arriba en los cielos y dice, Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra vida de los que moran en la tierra? Y otros están en el infierno diciendo, en Lucas dice, Señor, envía a Lázaro para que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento. La conciencia está viva en los cielos y está viva en el infierno. Por eso, hermanos, eso no muere, la conciencia no muere. Hay un misterio de dónde sale nuestra voz. ¿Por qué la voz no se encuentra cuando se muere una persona? Es un misterio.
¿Y por qué la conciencia sigue viva? Porque Dios puso en nosotros ciertamente espíritu nos ha dado del Señor, y el soplo del Omnipotente me hace que entienda, nos da entendimiento, nos da conciencia. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto la muerte entró por un hombre, la resurrección de los muertos vino por Jesucristo. 1 Corintios 15:21. Por eso tenemos que creer en nuestro Señor. Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Oí la palabra del Padre, pasamos de muerte a vida. Pero oír no significa solamente percibir el sonido, es escuchar con fe, recibir y obedecer la palabra del Elohim. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que el que oye mi palabra no significa solamente percibir el sonido, sino que significa escuchar con fe y recibir y obedecer. Porque hay muchos oidores olvidadizos. Dios nos llama, hermanos, a que seamos hacedores de la palabra. Proverbios, Salmo 90:10 dice que la vida de nosotros es corta. Léelo, Gilbert. La vida de nosotros es corta y pronto volamos. Los que creemos en Cristo volamos. Pero los que no creen en el Señor descienden. ¿A dónde quiere usted? ¿Arriba o abajo? Para ir para arriba tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón, creer en su santo nombre y creer en el Evangelio. Son leyes, doctrinas santas. ¿Qué dice Salmo 90:10? Los días de nuestra edad son 70 años, y si a los más robustos son 80 años, por todo. Su fortaleza es molestia y trabajo. De pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad son cortos, 70, 80 años, con molestia, pero pronto volamos. Hermanos, el que llegó a 70 y 80 años, que le dé gloria al Señor. Ya si tiene 81 está viviendo extra. Mire cuántos vivían antes del diluvio. Primero, en los tiempos de Adán, podían vivir millones de años. Pero después de la caída, ya desde Caín en adelante, ya vivían 1000 años. Matusalén vivió 969 años. Noé estaba construyendo el arca de 500 años, hermano, ya de 40 ya nos duelen los huesos. Pero la Biblia dice que después del diluvio de Cristo para acá, la vida de nosotros es 70, 80 años. ¿Por qué nos afanamos en este mundo? Si no es este mundo no es nuestro hogar. 70, 80 años. Y por más que se estire y se jale, de todos modos, hermano, le llega. De veras. Entonces mejor arreglemos nuestras vidas con el Señor. Los más fuertes 70, 80 y pronto volamos. Nadie tiene poder para decir yo retengo mi vida. Nadie tiene esas armas tan poderosas para decir yo no me voy a morir. El alma sale del cuerpo al morir. Génesis 35, 17, 18. Léelo el que lo tenga. Génesis 35, 17, 18. Raquel murió y se le salió el alma. El alma sale por la boca, un suspiro o algo, pero sale. Por eso es que aunque están llorándole al cadáver, ay, tan bueno que era, ya no le escuchan. Ni aunque le lleve la mejor comida, ahora sí te traigo flores, mi amor, mira que.
En vida no te lo di, hoy te traigo flores. Ya no puede olerlas. El cadáver puede estar en cierto lugar, pero el alma, si tenía a Cristo en su corazón, está con el Señor. Pero si no, hermanos, no hay misa, no hay rosario, no hay purgatorio que lo saque del infierno. Mentira del diablo. Aquí tenemos que arreglar las cuentas con el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué lo tiene? 17, 18. 35, Sí. 18. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dio la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salir, Sí. el alma pues murió. Llamó su nombre Benone, mas su padre lo llamó Benjamín. En el parto, Raquel murió y se le salió el alma. Antes no habían cesáreas, hermano. Pero ¿por qué murió Raquel si era una escogida del Altísimo? Por desobediente. Porque Dios dijo, dio leyes, que nadie podía tomar ídolos. Y ella se llevó los ídolos de su padre, Labán, y lo guardó en su camello y dijo, ay, yo estoy en mi periodo menstrual, no me puedo bajar del camello, dijo. Y se llevó sus dioses falsos. Y Josué decretó una maldición, que el que llevara ídolos le iba a caer juicio. Y Raquel murió en el parto. Qué tremendo. Bueno, el asunto está, hermano, que la idolatría es condenable. Entonces se le salió, murió y se le salió el alma a Raquel. En 2 Corintios 5, del 2 al 9 dice, ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. 2 de Pedro 1:14, Pedro dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como mi Señor me lo ha declarado. Pedro sabía que pronto iba a morir. Pedro no murió en Roma, Pedro murió en Babilonia. Lo dice 1 de Pedro 5, 12, 13 y 2 de Pedro 1:14. Dice que Pedro murió en Babilonia, no conoció Roma. Esa es mentira del diablo, que Pedro fue el primer papa. Todo eso es mentira del diablo. Porque eso surgió 300 años después que hicieron ese drama. Por eso todos los inventos de la Iglesia Católica, la Asunción de María, el Rosario, todas esas cosas es basura idolátrica satánica. Nada tiene que ver en la Escritura. Por eso son religiones satánicas, hermano. Nada tiene que ver con el Evangelio. Recibimos por herencia la muerte espiritual y la muerte física en Adán. Todos murieron, pero en Cristo todos seremos glorificados. En Lucas 16:23 el rico dijo, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y venga, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice la Biblia que hay un grupo que va a estar en el cielo pidiendo venganza, diciendo, ¿hasta cuándo vengarán la sangre nuestra de los que moran en la tierra? Están conscientes, el alma está consciente, hermanos. Por eso cuando usted se duerme, el salmista dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Cuando nosotros dormimos, ¿por qué entramos en sueños? ¿Por qué entramos a conocer lugares que jamás hemos visitado? Gente que nunca hemos visto. Porque muchos de nosotros somos traspuestos a otros lugares, a otras dimensiones. Y ni cuenta nos damos. Hay cosas que las vivimos literalmente en nuestro espíritu. Por eso Pablo, cuando estaba aquel pecador, dijo, yo estaré con vosotros presente en mi espíritu. Ay, hermanos, eso está profundo. Para el creyente ya no existe la muerte espiritual. Romanos 1, 18 al 21. Ya con esto concluimos. Romanos 1, 18 al 21. Por eso Cristo dijo en Apocalipsis 1, 18, tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor es el que tiene las llaves. Él decide quién muere y quién no muere. Cuando nosotros estamos en desobediencia con el Señor, ¿qué tenemos que hacer?
reconciliarnos con el Señor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Perdóname. Reconciliarnos con Él, volvernos a Él, para que Él nos perdone, hermanos. Porque el mundo está puesto bajo el maligno. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por sus pecados y por los míos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Concluimos con Romanos 1, 18 al 21, hermano Bernard. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus corazones, a su necio corazón fue entenebrecido. Ahí entra la iglesia católica. Los romanos es para los romanos. En Roma habían iglesias espirituales poderosas y Pablo quería ir. Pero ya después dice Pablo, ustedes cambiaron la gloria del Altísimo Invisible por andar adorando imágenes, muñecos y tanta basura idolátrica de Satanás. Los judíos hicieron pacto con la muerte, Isaías 28, 14, 15. Pero nosotros tenemos el nuevo pacto, que es con la sangre preciosa, como un cordero, la sangre de Yeshua HaMashiach, el nuevo pacto. Recuerde esto: en Adán morimos espiritualmente, físicamente y eternamente, pero en Cristo recibimos salvación y vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo nuestro Señor, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermanos, el consejo esta noche es: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Reconciliémonos con el Señor, pero acerquémonos a su casa, acerquémonos a su presencia. No nos afanemos por el mundo, porque la gente quiere afanarse por las cosas del mundo y dice, no hay tiempo para buscar del Señor ahorita. Por eso dice la Biblia, el que edifica su casa sobre la roca y el que edifica su casa sobre la arena. El que edifica sobre la roca, vienen vientos tempestuosos, pero su casa no cae porque está firme sobre la roca. Pero el que edifica su casa sobre la arena, vienen las mismas tempestades que viene el que tiene su casa sobre la roca, y es grande su ruina, porque el fundamento es arena. Así que nuestro fundamento, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el santo evangelio Amén. Del Padre. Vamos a orar y a decir, hermana América, que venga a despedir. Buen Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por el consejo de tu palabra, porque tú nos has librado de las tres muertes: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, Señor. Porque tú eres el dador de nuestra vida, Señor. En tu sangre, en el nuevo pacto, recibimos vida. Bendice a cada uno de tus hijos y a tus hijas. Cúbrelos con tu Espíritu Santo. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, esta es una buena noche. Repite esta oración el que quiera repetirla. Padre Celestial, he oído tu palabra en esta noche. Yo te ruego que me perdones, me limpies de todo pecado, me laves en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de gozo, de paz, y enséñame a vivir para ti, poniendo la mira en las cosas de arriba. Lléname de tu paz, de tu gozo y la confianza en la esperanza de la vida eterna, porque soy justificado por la fe en Cristo Jesús, por gracia. Amén. Hermano Gilberto, venga a despedir. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Vamos a despedir, hermano, de este lugar, hermano, la presencia del Señor. Amén.